¿cierto? ¿Sí? Bien. Ahora lo que ustedes cuando entren a YouTube, al YouTube del curso, eh, eh, ustedes van a ir a donde lista de reproducción, algo así es, lista de reproducción me parece. Ustedes pinchan ahí y ahí aparece ahora ordenado por carpetas. Entonces está la carpeta del quinto básico, la carpeta del sexto, del séptimo, entonces A ver, quita eso. ustedes entran a la carpeta de ustedes y ahí van a aparecer todos los videos solamente de nuestro curso. ¿Alguien quiere decir algo? Es que alguien activó su micrófono. No, no, no. ¿Ya? Así que ya saben, está la lista de reproducción. Y ustedes entran a la lista de reproducción y se van a ir a la carpeta del quinto básico. Y ahí están todos los videos solamente de nuestro curso. No está todo eh, revuelto, ¿ya? Para que lo vayan viendo después en YouTube cuando termine la clase, ahí lo revisan. Ya, niños, a ver, vamos a partir primero repasando un poquito la clase anterior, ¿ya? ¿Qué me puede decir de qué se trató la clase anterior? Así, pero a grandes rasgos, no con tanta precisión tal vez. Los viajes de Cristóbal Colón. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede decir algo? ¿Nadie más? ¿Están todos mudos? Bueno, como por ahí dijo el Ignacio, ¿cierto? Sí, como dijo el Ignacio, ¿cierto? La clase pasada, principalmente vimos a este personaje. Lo que tenemos que destacar de la clase pasada, ¿cierto? Es a este personaje llamado Cristóbal Colón y destacarlo además como él, la persona ¿qué hizo principalmente o importante para nosotros? Descubrió América. ¿Cómo? Descubrió América. Claro, ¿cierto? Entonces, Cristóbal Colón, nosotros lo presentamos en la clase pasada, ¿cierto? Como la persona que descubre América. ¿Él sabe que descubre América? No. No, ¿cierto? Varios ahí en el chat me están poniendo que él no sabe que descubre América. Él piensa que llega a otro lado, ¿cierto? ¿Y quién es el responsable después de decir, oye, lo que descubrió este personaje, Cristóbal Colón, no era una nueva ruta, ni la India, ni nada de eso? ¿Quién es el que después dice que era América? Américo Vespucio. Muy bien. A ver, y otra persona que no sea la Agustina, ¿qué me puede decir por qué entonces América se llama América? ¿Mm? ¿No se recuerdan? ¿Nadie? Bueno, se llama acá, ¿cierto? En honor a este personaje, Américo Vespucio, ¿cierto? Eso es lo que nosotros principalmente vimos la clase pasada, ¿cierto? Los viajes de Cristóbal Colón, que en el año 1492 llega a la isla de Guanajani, ¿cierto? La isla del Salvador, y después, ahí sí. Entonces vamos a ir a la clase 3 de historia, ¿ya? Y esto es lo que ustedes debiesen ver, o muy parecido, ¿cierto?
en la clase de hoy del IRMI. ¿Sí o no? ¿Pueden ver eso? ¿Lo del IRMI? ¿Sí? Bien. Entonces nos vamos a fijar acá que la clase de hoy, ¿cierto? Es la clase número 3 de historia, ¿cierto? La unidad número 2, que es una clase online, como la estamos haciendo ahora, la fecha del día de hoy, la clase número 3. Las páginas que vamos a trabajar el día de hoy son la página 80-87. Se ve harto, ¿cierto? Pero tiene harta imagen. Por lo tanto, tenemos que analizar algunas imágenes y comprender algunas cosas. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Comprender las características del proceso de conquista del continente americano, ¿ya? Identificando las estrategias de control y el proceso de ocupación del nuevo territorio. Las actividades. Dice, después de haber participado en la clase online, desarrolla en tu cuaderno una opinión de lo aprendido. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué llamó mi atención? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Ya dice, trata de expresar todo lo que puedas. Se va a evaluar una opinión elaborada y con información lo más precisa. Y acá les agregué, describe también a qué se refiere el término capitulaciones. ¿Cuándo tengo que entregar esta tarea? Mañana tiene que estar ya disponible. ¿Ya? Y aquí está el link de la clase. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, eso que yo les acabo de mostrar es lo que tiene que quedar en el cuaderno anotado, ¿cierto? La fecha, el objetivo y la actividad que usted tiene que desarrollar para después mandarme la evidencia. Ya, lo que vamos a ver hoy día, o lo que vamos a trabajar el día de hoy, es la página 80 a 87, ¿cierto? Que es lo que yo les acabo de decir. En la página 80 y 81, que la vamos a mostrar ahora, es esta. ¿Ya? ¿La pueden ver todos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos a entrar a esta primera parte. Disculpen que ando con la voz un poquitito cortada. Ando un poquitito rara de la garganta, entonces como que se me corta de repente. Eh, Primero una pregunta y quiero que ojalá el que quiera contestar, ¿cierto?, active su micrófono. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo creen ustedes que fue el proceso de conquista? ¿Qué creen ustedes que los españoles al llegar a América encontraron o con qué se encontraron? Con Por los ahí indios escucho a alguien que quiere hablar. salvajes. ¿Salvajes? Algunos salvajes, otros eran más avanzados. Ellos se encontraron con una parte que ellos no conocían y que lo encontraban muy así como más anticuado que otras partes porque América no está tan avanzado como otros continentes porque estamos de después que los europeos. Y ellos Claro, entraron con muchos indigentes y personas así como dice la, indigentes. tanto, ¿cómo se llama esto? Como medias salvajes porque ellos se vestían, acá era como que andaban con ropa que sacaban que ellos se hacían con cosas de la naturaleza. Entonces era muy Bien, distinto. bien, ¿cierto? Entonces cuando llegan los españoles, se encuentran con un grupo de personas muy distintos a ellos, ¿cierto? Como dice la Agustina, personas que, dijo una palabra indigente, pero la palabra es indígena, ¿cierto? Eh, con personas, ¿cierto?, que estaban muy retrasadas en su desarrollo con respecto a otro continente, más bien en su desarrollo, ¿cierto?, de vestirse, de esas cosas. Los españoles venían con otro tipo de vestimentas, zapatos, armaduras, ¿cierto? Y se encuentran con estos indígenas, ¿cierto?, casi prácticamente desnudos,
con otras formas de vida muy distintas a las que había en Europa, entendiendo, ¿cierto?, que América es uno de los últimos lugares que se descubren en el mundo. Así que, por lo tanto, claro, estaban como más atrás en desarrollo, a pesar de que tuvieron algunos desarrollos súper importantes, calendarios, ¿se acuerdan cuando vimos el calendario de los mayas, los aztecas, ¿se acuerdan? El calendario maya. ¿Sí? Bien, por ahí alguien me pone sí, que se acuerda. ¿Se recuerdan que el calendario que ellos tenían es el que nosotros usamos prácticamente, ¿cierto? Era un calendario muy preciso. ¿Se recuerdan? Bien, bien que se recuerden. Ya, chicos, entonces, vamos a ir acá al libro y vamos a encontrar estas imágenes. Y el título dice La conquista europea de América y de Chile. Fíjense bien en el título, la conquista europea de América y también vamos a ver algo de Chile, ¿ya? Entonces, dice, ¿qué características, la pregunta, tuvo el proceso de conquista en América? Vamos a ver. Fíjense que me presenta dos imágenes, ¿ya? Eh, la imagen A, ¿cierto? Me está mostrando principalmente ¿qué me puede decir? Active su micrófono y lo dice. Dígalo. Ah, ok. En la primera foto se ven ¿Qué personas, vemos en la imagen A? se ven personas americanas, porque acá en Chile teníamos, o sea, en América teníamos oro y cosas así, y los españoles llegaron a quitarles todo y esclavizarlos. Entonces ahí como que ellos ¿Ya? le están pasando Ya vemos entonces los indígenas americanos y los españoles. españoles. ¿Qué me puede decir que podemos ver en la imagen B? Ya se ven los españoles llegando a la tierra americana. Muy bien, ¿cierto? Se ven los españoles en sus embarcaciones, ¿cierto? Entrando al continente americano, ¿cierto? A las tierras americanas. ¿En qué se parecen estas dos imágenes? A ver. Que las dos están los americanos llegando o sea, los españoles llegando a América. Bien. Lo que, como dice Franco muy bien, lo que nosotros podemos decir que se parecen estas dos imágenes, ¿cierto? Es en que ambas imágenes o ambas pinturas, ¿cierto? Están mostrando el encuentro, ¿cierto? O el choque de estos dos mundos, ¿cierto? De los europeos y de los americanos, ¿cierto? Las dos me están mostrando ese encuentro que hubo entre ambos grupos. Ahora, ¿en qué se diferencian estas dos imágenes? Que en una imagen están como defendiéndose y en la otra ya están como acostumbrados. Muy bien, Maximiliano. Fíjese que en la primera imagen se muestra un encuentro pacífico, ¿cierto? Donde los indígenas se acercan a entregar regalos y distintas cosas. Y en la segunda imagen vemos ya un enfrentamiento, ¿cierto? Los indígenas defendiendo su territorio, los españoles tratando de entrar al territorio. ¿Ya? ¿Qué otra cosita me llama la atención de la imagen A? Observen alrededor de la imagen. ¿Qué traen los españoles? En todas sus pertenencias de oro. Los españoles no traían oro, ellos vinieron acá Traía a la buscar cruz oro. De la religión. de la religión. Una Una gran cruz. cruz, ¿cierto? ¿Qué representa la cruz? La ¿Qué religión. representa A la los cruz? dioses. La La- religión. ¿Qué tipo de A la religión católica. religión? Ya, ¿cierto? La religión católica, ¿cierto? Entonces, una de las misiones
aparte de buscar y de conquistar tierras, de buscar riquezas, como vemos acá, ¿cierto? Era también ellos traer su propia religión y evangelizar o traerla al continente, es decir, que los indígenas conocieran esta religión y se hicieran católicos en este caso, ¿ya? ¿Qué religión había en América a la llegada de los españoles? ¿Se acuerdan? ¿No? Sin miedo a equivocarse, si usted quiere decir algo, lo puede decir, da lo mismo si se equivoca, vamos a Cada ir pueblo corrigiendo. tiene sus propios dioses. Muy bien, Belén. ¿Cierto? No había una religión establecida, como nosotros decimos, eran evangélicos, eran católicos, eran tal cosa, ¿cierto? Más bien, los indígenas americanos creían en muchos dioses, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Creían en el dios de la lluvia, en el dios del sol, en distintos tipos de dioses, ¿sí? Y a cada uno le rendían sus tributos y le daban sus ofrendas y todas sus cosas. ¿Se recuerdan ahora? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Ya, sigamos en el tema. Veamos. Entonces acá, fíjense que hay otra imagen que es súper importante. Fíjense que este mapa es del año 1540, hace mucho tiempo. Se parece un poco al mapa de América de hoy, al que nosotros conocemos, actualizado, ¿cierto? Detallado, preciso. No tanto. ¿Ah? No tanto. No tanto dices tú, mira esta forma de acá abajo. Ya, Se parece un poco, ¿cierto? Fíjense que ya. para la época, porque estamos hablando de muchos años atrás, el mapa tenía bastantes precisiones, ¿cierto? No era tan distinto, o sea, pero no tan distinto a lo que hoy nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, ¿qué territorio está representando este mapa? ¿A qué corresponde esto? Sudamérica y Norteamérica. Ya, Americano. América, hablemos de América porque aquí todavía no se dividía nada, ¿cierto? Estamos hablando de América, sí, como dice la compañera, también parte de Norteamérica, Centroamérica, ¿cierto? Pero es un mapa en esa época representando a América, ¿ya? Eh, Fíjense bien que arriba, voy a correrlo un poquitito, incluso aparece acá, dice la India, ¿ven? Sí. Ya, hasta en eso es como bien preciso porque resulta que, esperen, que está alguien uniéndose a la conversación. Si nosotros diéramos la vuelta, ¿cierto? A través del Océano Pacífico, llegaríamos, ¿cierto? A Asia. Por lo tanto, no es tan distinto a lo que existe hoy día. Ya, chicos, ¿estamos claros con estas páginas hasta el momento? ¿Sí? Ya. Miren, aquí hay dos preguntas, pero las acabamos de responder. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las imágenes A y B? Y qué territorio representaba la imagen C. Así que ya pasamos esta página. Ahora nos vamos a la página 82 y 83. Vamos a avanzar. Me imagino que todos tienen su libro ahí disponible, ¿cierto? A ver, muéstrenmelo ahí. Ya, muy bien, la Vale. Excelente, muy bien. Bájenlo nomás. Veamos entonces Sí, yo. acá. Dice América a la llegada de los españoles. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a leer acá. Van a seguir la lectura ustedes. Y vamos a ver de qué se trata principalmente este texto y lo que viene. Ahora lo que vamos a hacer en estas dos páginas es más bien
lectura y de comprensión. Así que tienen que estar atentos, ¿ya? Si tienen algún destacador, a lo mejor ir marcando las ideas importantes. Ya dice, América fue uno de los últimos continentes en que se asentaron los seres humanos, ¿ya? Y en el que se mantuvo por más tiempo aislado en cuanto al cultural con el resto del mundo. Eso es lo que les decía recién, ¿cierto? Fue uno de los continentes finales en descubrirse y los que estuvieron más tiempo solitos, sin que nadie llegara a, como se dice coloquialmente, a revolver el gallinero, ¿cierto? O a cambios. Durante siglos en su amplio territorio se habían desarrollado variadas culturas que al momento de la llegada de los europeos representaban distintos modos de vida. Por ejemplo, los incas, los aztecas, los mayas, ¿cierto? Y también presentaban distintos tipos de diferentes organizaciones, desde grupos seminómadas hasta complejas civilizaciones, realidad que sería determinante en su reacción frente al invasor, ¿ya? Dice, ¿qué tenían en común y qué diferenciaba a las culturas americanas al momento de la llegada de los españoles? Vamos a ver. Entonces acá me presenta los tipos de culturas. Y hay 4 etiquetas que son muy cortitas, pero ustedes las van a captar al tiro. Fíjense que empieza desde agrupaciones más complejas a agrupaciones más sencillas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las civilizaciones, ¿cierto? Eran sociedades organizadas, eran sociedades en donde tenían un representante, ¿cierto? Un rey, tenían establecidas sus leyes, sus normas, ¿ya? Todo lo que nosotros el año pasado con los incas, los aztecas, los mayas, ¿se recuerdan? Su organización política, su estado, ¿cierto? Jerarquizado, todo lo que nosotros pudimos ver. Entonces dice civilización, sociedad con organización social y política compleja, organizada generalmente bajo un imperio. Después venían los agroalfareros. ¿Quiénes eran los agroalfareros? Sociedades sedentarias, es decir, que vivían en un lugar, ¿cierto? Que manejaban la agricultura y la alfarería. ¿Se recuerdan lo que era la alfarería? ¿Ah? Que el hombre hacía las cosas. Ya, pero la alfarería más que todo tiene que ver con los trabajos que hacían con la greda, ¿se acuerdan? Vasijas, platos, distintos elementos. Hacían ¿Se platos, acuerdan? cerámica. Los alfareros. Claro, muy bien. Entonces, los agroalfareros dice que era una sociedad sedentaria que manejaba la agricultura y la alfarería, sin embargo, no necesariamente crearon un estado, o sea, no era una sociedad tan compleja. Después ya venían los pescadores, como la palabra lo dice, eran bandas o clanes nómadas, es decir, que andaban de un lado a otro, ¿cierto? Que recorrían las costas recolectando pescados y o dice cazando también. Y finalmente están los cazadores-recolectores. ¿Quiénes son ellos o quiénes eran ellos? Sociedades, bandas o clanes nómadas también, que no practicaban la agricultura, tenían una organización política y social menos compleja. O sea, ellos como vivían como un pajarito nomás, como el día a día, no eran tan complejos en sus deberes, en sus quehaceres, en sus obligaciones, sino que ellos se levantaban, cazaban, se alimentaban, ¿cierto? Y sería como, tenían como una forma de vida muy sencilla con respecto a una civilización. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? El Franco habla algo del micrófono. Vamos a revisar, a ver. A ver, Franco fue. ¿Pudiste solucionar el problema del micrófono, Franco? No te puedo ver. Ya, chicos, ¿avanzamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Pero el resto me puede escuchar, Franco. ¿Qué pasa? A lo mejor tú tienes apagado tu audio y tu cámara. Revisa bien.
Ya. A ver, acá vamos a encontrar una fuente, la vamos a leer rápidamente, ¿cierto? Y vamos a destacar algunas cosas. Les voy a preguntar al final, ¿qué les llamó la atención para que me... al final de la lectura, dice, a través de las crónicas o de los escritos, ¿cierto? Y los hallazgos arqueológicos, hemos comprobado que coexistían sociedades primitivas, bandas, con las sociedades avanzadas niveles de desarrollo más avanzados que el resto de América, como consecuencia de las influencias provenientes del norte y del sur. A ver, ¿qué me puede llamar la atención? Ya no se escuchan todo el rato. ¿Por qué Ya dice no no se escucho? Yo tengo activado mi micrófono. Se quedó pegado para casi escucharnos ningún rato. Y Ya ahora se me ven pueden pegado. escuchar. No entendí nada porque Y no cuando sé, se volvió tarde, no se escuchaba. ¿No se escuchó? estaba Ya, pero ahora me escuchan. ¿Sí? Ya. Cuando no me escuchen, me van avisando ahí en el chat y yo lo voy revisando. Chicos, lo que yo revisé acá, en este texto A, me habla principalmente de los distintos grupos de personas que vivían en América, ¿ya? Entonces dice que en América vivían grupos de personas que estaban muy avanzados y otros que no estaban tan avanzados, ¿ya? Y que principalmente esto se debía a la ubicación en donde ellos vivían o donde se movían, ¿ya? Había lugares que no permitían, por ejemplo, la agricultura, ¿ya? Que eran difíciles, porque eran más secos o que eran muy húmedos. Por lo tanto, había grupos que no podían ejercer la agricultura y fíjense que los pueblos cuando se asentaban en un lugar era porque practicaban la agricultura, podían criar animales también. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Sí? Hágame con el dedito para arriba, sí, sí o no. Bien. Ya. Vamos a la página que sigue, esta. ¿Ya? Y acá vamos a encontrar varias cosas que ustedes van a ir leyendo y se van a ir acordando de lo que estuvimos trabajando el año pasado. ¿Ya? De los aztecas, los mayas, los incas, y acá fíjense abajo quiénes aparecen. ¿Quiénes? Los mapuches. Los Los pueblo mapuches. El pueblo mapuche. Vamos a ver por qué aparece aquí y qué nos habla de ellos. Ya. ¿Quién me puede leer esto de los aztecas? Esto cortito. Formaron un imperio en el centro y sur de México durante los siglos 16, 14 y 16. 14 y 16. ¿Ya? En la cima de la organización política está el Huey Tlatoani, gobernante supremo Tlatoani. y considerado una encarnación de los dioses en la tierra. Residía en Tenochtitlán, centro político, económico y religioso del imperio. ¿Ya? Los aztecas estaban en pleno desarrollo y expansión cuando llegaron los españoles en 1519. Bien. ¿Se recordaron de algo de lo que estuvimos revisando o trabajando el año pasado con la lectura que hizo el Maxi?
Sí. ¿Sí? Ya, entonces fíjese que me dice que los aztecas, ¿cierto? Se desarrollaron entre los siglos XIV y XVI, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya, y que él era prácticamente como un dios, ¿cierto? Lo veneraban como un dios. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Era como alguien que venía de otra dimensión prácticamente, y que era intocable, ¿cierto? Lo veneraban y le ofrecían su trabajo, todas las cosas tenían que ver con el Tlatoani y era el personaje más importante de esta sociedad, ¿ya? ¿Quién me puede leer ahora el de los mayas, este cartelito que estoy marcando? Construyeron una de las civilizaciones más duraderas desde el 2000 ¿Ya? Antes de Cristo, desde el año 2000 antes de Cristo, hasta fines del siglo XVII. Y complejas de Mesoamérica, este pueblo se organizó en una serie ¿ya? de ciudades, estados independientes que se relacionaban mediante alianzas, conflictos bélicos y un intenso intercambio cultural. ¿Ya? Cuando los españoles llegaron, los muchos vivían un periodo de decadencia, lo que facilitó la conquista de sus territorios entre 1556 y ¿De los territorios? 1700. Ya. Ya, se escuchó un poquitito cortado. ¿Ya? Ya, pero todos pueden ver su texto, ¿cierto? Todos pueden ver su texto y ver aquí lo que está pasando. Chiquillos, los que tengan el micrófono encendido, apáguenlo porque se escucha la bulla. Ya, ¿listo? Veamos, a ver. Entonces, lo que nos leyó la compañera, ¿cierto? Es que los mayas surgen, fíjense que 2000 años antes de Cristo, o sea, casi 4000 años atrás, más de 4000 años atrás, ¿ya? Hasta finales del siglo XVII, ¿ya? También fue una organización compleja, ¿cierto? Tenían ciudades, estados independientes, también tenían un jefe, ¿cierto? Principal, y dice que ellos, en este pueblo se organizó una serie de ciudades independientes que se relacionaban mediante alianzas, conflictos bélicos y un intenso intercambio cultural. Cuando los españoles llegaron, dice que ellos estaban como en su peor momento, los mayas. No así los aztecas, que estaban como en su mejor momento, ¿cierto? Los mayas estaban, espérenme, déjenme mostrarles el libro. Los mayas estaban como en un periodo de decadencia, dice ahí, ¿cierto? Y en cambio, los aztecas dice que estaban en pleno desarrollo, ¿ya? ¿Quién me puede leer los incas? Los incas. ¿Nadie lo quiere leer? ¿Esto? Ya lo voy a leer yo. Dice, los y durante el siglo XV ya habían conformado un poderoso imperio, con la ciudad del Cusco como su centro político, administrativo y religioso. En este lugar residía el Zapa Inca, que era el gobernante supremo, que estaba revestido de un poder absoluto y era venerado como un dios. El imperio inca, a pesar de su gran poder político y militar y su alto nivel de organización,
cayó bajo el poder de los españoles entre los años 1532 y 1572. Es decir, en 40 años los españoles ya pudieron dominar, ¿cierto?, a los incas. ¿Sí? ¿Estamos escuchando bien? Ya. Y los mapuches, acuérdense que me los menciona acá. Dice, el pueblo mapuche, dice, habitaron gran parte del territorio actual de Chile y de Argentina. Su organización estaba basada en las familias y la relación entre ellas. Los grupos de familias o el LOF con un antepasado en común eran dirigidos por el lonco, que era como el jefe de la familia, ¿cierto? En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios o rehues a cargo del toqui, que era como el jefe de la guerra. Este grupo indígena opuso una fuerza de resistencia al dominio español. Fíjense que la historia, o lo que nosotros podemos ir leyendo, nos dice que al pueblo que les costó más conquistar a los españoles fue al pueblo mapuche, porque estuvieron mucho tiempo tratando y luchando con ellos, porque ellos se resistían a la conquista. Ahora vamos a ver por qué ocurrió eso también, ¿ya? ¿Por qué los otros, siendo más organizados, siendo, teniendo mayor a lo mejor poder, no pudieron vencer a los españoles, ¿ya? Veamos. Entonces tenemos acá algunas preguntas. ¿Qué me va a leer la pregunta 1? Por favor. Yo. Ya, Leal. ¿En qué aspecto difieren los tipos de culturas vistas en estas páginas? Explica. Ya, dice, ¿en qué aspectos difieren los tipos de cultura vistas en estas páginas? ¿Qué quería decir difieren? Yo creo que primero hay que partir por ahí. ¿Qué querrá decir en qué aspectos difieren los tipos de culturas vistas en estas páginas? Se diferencia. Ya, bien, por ahí alguien dijo, ¿en qué se diferencian? Muy bien, ¿en qué se diferencian las culturas de estas páginas? Bueno, principalmente en su grado de desarrollo, ¿cierto? Yo tengo anotadas las respuestas acá para no estar tan perdida. En su grado de desarrollo. Que desarrollaron, etcétera. Se diferenciaban. Todas eran distintas, tenían distintas formas de organización, sus religiones, sus dioses, su idioma, su ubicación geográfica. ¿Cómo? ¿Alguien habló? ¿Hizo una pregunta? Se queda ¿No se pegado. escuchó? Se quedó pegado de nuevo. Ya, pero ¿alcanzaron a escuchar cuando dije en qué se diferenciaban? ¿En qué se diferenciaban los incas, los aztecas, los mayas y los mapuches? ¿Sí? Se diferenciaban, ¿cierto?, en muchas cosas, como les dije. En su política, en la ubicación geográfica que tenían. Pero ahora estoy explicando, ¿se entiende ahora? ¿Sí? Las costumbres que tenían, en eso se diferenciaban todas estas civilizaciones, los aztecas, los mayas. Y, bueno, esta agrupación, el pueblo mapuche también se diferenciaban en cómo ellos se organizaron finalmente, ¿ya? Veamos. ¿Quién me lee la pregunta número 2? ¿Ah? ¿En qué aspectos se asemejan? Ya. ¿Quién es? ¿En qué aspectos se asemejan ellos, cierto? Lo que está acá. Los incas, los aztecas, los mayas. ¿En qué se asemejan? Cuando hablamos de asemejar, ¿a qué me refiero? ¿En qué se parece? ¿En qué se parecen? ¿En qué se? ¿En qué se parecen? ¿Ya? Porque los españoles lo iban a ¿Saben en qué se conquistar. parecen? Oye, sí, muy bien, Maxi.
En lo que ellos se parecen, precisamente, es que todos ellos, los incas, los aztecas, los mayas, los mapuches, todos ellos, eran un objetivo de conquista de los españoles, ¿ya? Y que a cada conquista, ¿cierto?, sufrieron grandes cambios, ¿ya? Se transformaron, tuvieron, por ejemplo, tuvieron la religión y otras costumbres que traían los españoles desde Europa. Ya. ¿Quién me lee ahora la pregunta 3? ¿Por qué que los españoles sometieron en poco tiempo a las grandes civilizaciones americanas? Ya, ¿por qué creen o por qué crees que los españoles sometieron en poco tiempo a las grandes civilizaciones? ¿Saben lo que pasó o por qué fue que se sometieron? ¿O que los pudieron someter o hacerlos como parte de ellos? Es porque, claro, ellos matando como a la cabeza, al jefe, ¿cierto?, tuvieron dominio absoluto de estas civilizaciones. En cambio, los mapuches no tenían un jefe principal, no tenían esta organización compleja, por lo tanto era más difícil a ellos poder dominarlo. ¿Ya? Y acá ya respondimos la pregunta 4, por lo que acabo de decir. Ya, chicos, nos queda no mucho tiempo, como que pasó súper rápido la hora. Ya, pasemos ahora a la página 84 y 85. Vamos a bajar. Ahí. ¿Encontraron la página 84 y la 85? ¿Sí? Ya, fíjense que ahí aparecen unos circulitos, ¿cierto? Con algunas flechitas que me van indicando algunas cosas súper importantes. Entonces las vamos a leer. Primero dice, la corona española no contaba con una economía que le permitiera financiar las expediciones de conquista, de manera que estas fueron abordadas como una empresa privada. Vamos a entender, chiquillos, que la corona española, ¿ya?, si bien tenía esta ambición de tener más territorio, no tenía, como esto, el dinero para poder financiar estos viajes, que se necesitaba mucho dinero, muchos recursos económicos para poder hacerlo, ¿cierto? Porque estos barcos salían, que no era un barco, eran muchos, ¿cierto? Con mucha gente, con mucho alimento, y en realidad a veces las expediciones o estos duraban mucho tiempo, ya no es que ellos dijeran, voy a ir una semana y vuelvo, no, a veces estaban años navegando, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Entonces, ¿qué hacer? La persona, el conquistador, tenía que ver la forma de obtener recursos para poder viajar. A veces eran recursos que él tenía, su propia plata, su propio dinero, o a veces tenía que pedirle a otras personas que lo apoyaran económicamente a cambio, ¿cierto?, de las riquezas que encontraran, ¿cierto?, de tener algo, a lo mejor un título de caballero, de noble. Ya vamos a ver eso ahora en esta presentación. Entonces, dice, ¿qué necesitaba? Perdón, lo voy a subir un poquitito. ¿Qué se necesitaba para conformar una empresa de conquista? O sea, ¿qué se necesitaba para hacer una empresa de conquista? Primero dice financiamiento. El capitán debía recaudar fondos, o sea, dinero, para contar con los acompañantes, caballos, alimentos, armas. Estos fondos podían ser propios, o sea, del propio conquistador, o entregados por algún inversionista, por alguien que tuviera mucho dinero. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. ¿Qué más necesitaba para esta empresa de conquista? La hueste de la conquista, dice aquí. ¿Qué era la hueste? La hueste era un ejército que iba a acompañar al conquistador.
¿ya? Este ejército quedaba a cargo del conquistador, él era el jefe del ejército. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la capitulación, que esta es la tarea que yo les di, para que, ojo, escuchen, dice capitulación. Era un contrato firmado entre la corona española, o sea, entre los reyes de España y el capitán de la conquista. Se establecían los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿ya? ¿Se recuerdan de eso que lo vimos también en la clase pasada? Ya, entonces la capitulación era un contrato, como cuando yo, por ejemplo, arriendo una casa o firmo un contrato de trabajo. Y a mí me dicen, ya, usted va a trabajar acá, pero usted tiene que hacer esto, aquí, acá, acá. Por ejemplo, a los profesores, ya, contrato de trabajo, usted tiene que planificar, llegar a la hora, cumplir los actos, etcétera, ¿ya? Pero también el empleador o la persona que me está dando el trabajo tiene obligaciones. Por ejemplo, pagarme el sueldo, la AFP, la salud, todas esas cosas. ¿Se entiende? Las capitulaciones eran algo parecido. Ahí se establecían derechos, deberes de ambas partes, ¿ya? Sigamos aquí abajo. Dice, ¿qué beneficios y costos implicaba para las partes involucradas? O sea, ¿qué era lo bueno y lo malo de la empresa de conquista? Indígena que era evangelizada o convertida a la fe católica, ¿ya? Que no tuviera buen término significaba el incumplimiento de los acuerdos establecidos, ¿ya? Que para el capitán de la conquista, pensemos por ejemplo en Cristóbal Colón. Dice, la corona le otorgaba tierras a Cristóbal Colón, pensando en él. Le entregaba también población indígena, como esclavos, como trabajadores, ¿ya? Parte de las riquezas que había encontrado también se la entregan al conquistador. Además de eso, también le entregan títulos, dice acá, sobre los territorios conquistados. ¿Cuáles eran los riesgos de este capitán? Era perder todo lo que había invertido, dado, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque a lo mejor usó toda su plata para ir a algún lugar, a conocer, a explorar, y no encontró nada y perdió todo. Y además de eso, a lo mejor se le murió su tripulación, sus trabajadores, sus soldados, todo. ¿Sí? ¿Se están entendiendo? ¿Sí? Sí, Ya. El Ignacio, que lo veo ahí jugando más que poniendo atención. Ya. Vamos acá. Vamos a ver cuál era la motivación. ¿Por qué los conquistadores querían encontrar nuevas tierras? ¿Qué era lo que los movía a ellos? ¿Por qué querían hacer esos viajes si eran arriesgados muchas veces? Vamos a ver acá. ¿Qué motivaba a los conquistadores? Adquirir, o sea, o un futuro económico. Mire lo que dice acá. Muchas personas empobrecidas se sumaban a las huestes del conquistador en busca de un mejor futuro económico. Otras invertían altas sumas de dinero en las empresas de conquista a la espera de obtener grandes beneficios. ¿Qué más? Ascender socialmente, o sea, ser una persona importante, ¿ya? Convertirse en noble. Ahí dice, obtener la gloria, es decir, sentirse una persona que se hace prácticamente famoso por lo que descubre o lo que encuentra. Y otro motivo, ¿cierto?, de la conquista era evangelizar, es decir, llevar la religión católica a todo el mundo, ojalá, o todos los lugares que fuesen encontrando. Ya, nos vamos a saltar esta parte y vamos a llegar acá. Chicos, esta parte, primero, ¿están escuchando bien? ¿Sí? Miren,
esta parte Pero medio pegado. se queda un poquito... ¡Ay, ahí apareció el Franco de nuevo! No, qué bueno que solucionaste tu problema. Estamos en las dos últimas páginas, ¿ya? Donde me va a hablar principalmente de cómo es la conquista de México y la conquista del Perú en la otra página, ¿ya? Si ustedes se fijan, van a encontrar acá, voy a bajar un poquitito, como una secuencia de acontecimientos, ¿ya? Cuando se llega, ¿cierto? Cuando llega Hernán Cortés. Pero esto, chicos, escúchenme bien, para que les quede claro y no me estén preguntando después a cada rato lo mismo. Esto lo vamos a dejar pendiente porque con el tiempo no nos va a alcanzar a analizar. Entonces, en la actividad del IRMI decía página 80 a 87, pero en realidad las que trabajamos hoy día son las 80 a 85, ¿ya? ¿Está quedando claro? Y ¿Sí? Solamente entonces, ya. 80 a 85, no 80 a 87 porque el tiempo no nos va a alcanzar. Así que, por lo tanto, tenemos que dejarlo hasta aquí. Lo que sí me interesa, chiquillos, es que me envíen la actividad, que es una opinión personal. Ya no tiene que buscar en ninguna parte la respuesta. Usted tiene que sacarla de acá, de lo que escuchó la clase de hoy, de lo que entendió la clase pasada, ¿cierto? Y decirme qué le llamó la atención, qué le gustó, qué no le gustó de lo que estudiamos hoy día. Eso lo va a hacer en su cuaderno escrito a mano, me lo manda. Y abajo también poner qué significaba el término capitulaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? yo no escuché casi, Sí, yo no sí o escuché no. mucho, pero ok. Sí. Era de la página 80 entonces a 85 y escribir la opinión personal de la clase de hoy, lo que entendió, lo que le gustó, a lo mejor también poner lo que no entendí muy bien y a lo mejor buscarlo ustedes mismos en el texto y volver a leer. Chiquillos, no se queden solamente con lo que yo estoy hablando acá. Ustedes igual tienen que volver a leer el libro, lo que vimos. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer lo que hacemos todas las clases. Voy a pasar la asistencia, chicos, para que se vayan diciendo presente y se desconecta, ¿ok? Ya. Estamos. Consuelo, ¿está? Presente. Chao, Consuelo. Chao. Amalia. Presente. Ay, Chao, Amalia. Melanie. Presente. Melanie. Presente. Ya, Melanie. Chao. Bárbara. Presente. Chao, Bárbara. Antonella Bermúdez. Presente. Ya, chao, Antonella. Pascal Briones. Presente. Chao, Pascal. Y Valentina Busquet. Valentina Busquet. Valentina Busquet. Sí, a la Valentina busqué un delante está. dijo que se le iba a acabar la batería y se fue. Ya. Martín Carreño. Presente. Chao, Martín. Chao. Catalina Córdoba. Catalina Córdoba. ¿No está la Catalina Córdoba? No. No. Joaquín Díaz. Presente. Chao. Chao.
Pascal Fabre. Tampoco está. Franco. Presente. Presidente, Juan Carlos Chao. Presidente. Adiós. No me deja salirme. Franco. Estáis pegados, Franco. Chao. Se nota. Maxi González. Presente, tía. Chao, Maxi. Sofía. La Sofi. Yo la vi. Paula. Chao, Paula. Tía, no se escucha. Tía no me nombró. Tía. Tampoco está la Emily. Ya, ahora sí, vuelvo a preguntar. Sofía, Paula, Matías, para que se desconecten. Antonia también. Damián también. Connie, también desconecte. Ivana también. Emily está. Emily Malebrán. Sí. Sí. Ya, Emily, desconecte, chato. Está el Renato, al Renato hace tiempo que no lo vemos. Pucha, no está el Renato. Vale, Navarrete. Presente. Chao. Vale. Vale, Holguín. Presente. Ahí está, no la había visto. Chao, Vale, Holguín. Ignacia, chao. Chao, tía. Chao. Vicente Pino. Pino, Pino. Chao, Vicente. Hermanas Pulgar también, adiós. Presente, chao. Presente y chao. Que se cuide. Que se cuide. La Lía está. Javier. Chao, Javier. Ignacio también. Y el Alonso. Presente. Chao. Maxi. Chao, tía. Y la Monse apareció. Chao, Maxi. La Montserrat, compañera nueva. Estaba ahí desaparecida, Monse. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Agustina, chao. Y Simón también. Nada. ¿Qué te había pasado, Monse? Desconecta, Nada. Javiera. Y el Pino también. Chao, tía, gracias. Como nada. Quedémonos un ratito hablando, Monse. Vicente Pino, desconecta, corta. Ya, ahora sí. ¿Qué le había pasado a usted, señorina? Que no la había visto en tanto tiempo.